A continuación, en directo con Marcelo, presentamos el invitado estrella. Bueno, le quiero dar la muy buenas noches y la bienvenida a Efraín Cano Roa, historiador, conductor de su programa Políticamente Incorrecto, reconocido por su gran aporte académico con su libro, publicado en el 2017. La verdad que es un placer, es algo que de hace rato quería que estuvieras acá en el programa, porque la verdad que a todos nos apasiona escucharte. Soy fan tuyo, yo te escuchaba cuando estabas en unos programas de radio y yo por mientras que trabajaba aprendía un montón escuchándote, así que para mí es un placer tenerte hoy en esta noche y la audiencia también escucharte. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Marcelo, muchas gracias por la invitación, no es para tanto. No, pero es cierto. El agradecido soy yo por estar aquí, y saludar a todo el equipo del programa, les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Me encanta que gente joven se involucre, ¿no? En el campo del pensamiento. Pero vos sos joven también, ¿no? También, pero a veces me siento un poco solo, ¿viste? Porque uno va y está lleno de veteranos. Lo que pasa es que con tu capacidad también tenés otra cobertura de la audiencia que capaz que uno, ¿no? Viste que lo tuyo, académico, gente ya con muchos estudios, te escucha y queda asombrado. Sí, pero resaltemos que nosotros somos jóvenes también. Sí, somos. Por eso, obviamente. Así que me siento como en familia, ¿no? Está bueno. Impresionante, Efraín. La verdad que era, como te decía, un placer invitarte y gracias por haber aceptado la invitación en este programa, que es un night show. Pero nosotros también nos ponemos exigentes con las preguntas nosotros somos así. Nosotros hacemos preguntas que en ningún lado capaz que te preguntaron. En ningún lado. Sí, venimos con cosas que nos contaron de vos, que capaz que mucha gente no sabe. ¿Con qué nos venimos hoy? No sé. Hasta yo me dio miedo de golpe. No sea mala que vos sos cómplice de esto. En realidad fue ella la que trajo la información. No, Efraín, la verdad que a mí, sabés que creo que muchas personas te han comentado de la capacidad tuya, la oratoria que tenés, que a muchos nos haces estar ahí atento, escuchando la pasión con la que enseñás, la parte de lo que es historia, pero yo a veces le digo a mi esposa, si Efraín cualquier cosa que estudie y se pone a enseñar, a varios no haría, si se pone a hacer radio acá en directo con Marcelo, hace directo Efraín, yo hasta mañana, porque la oratoria que tenés, a muchos nos mantenés ahí conectados. ¿En qué momento de tu juventud, de tu niñez, porque aclaremos que sos muy joven, con esa voz de locutor, pero sos muy joven, pero ¿a qué edad comenzaste con esa pasión por lo que hoy en día te desenvolves? Que otra cosa que no dije. ¿Qué cosa, Marcelo? Es el coordinador del Departamento de Cultura de la Intendencia de Soriano. La verdad que no sé, tengo un montón de cosas para seguir agregando, pero contame eso. Bueno, muchas gracias Marcelo. Mirá, en realidad la historia, por lo menos los profesores que yo tuve en secundaria, no sé si a usted le habrá pasado también, que la historia te penetra, entra en vos si te la cuentan con pasión, ¿no? Yo creo que si uno va y escucha un profesor de historia que uno, yo qué sé, te la cuenta medio por arriba o no le pone la pasión que tiene que ponerle, como en otras actividades, ¿no? Pero fundamentalmente en la historia, si no te la cuentan con pasión o si no te cuentan eso morboso que a veces te da curiosidad o aquello... Buscar la estrategia. Exactamente, es imposible, ¿no? Es imposible que le puedas entrar, por ejemplo, a un grupo de gurises de secundaria, yo qué sé, primero, segundo, tercero de secundaria, que es complicado, ¿no? Porque hay muchas personas que no les gusta la historia, y ¿con qué le vas a dar? Con datos, con cosas que pasaron hace cientos de años, y no, entonces tenés que ubicar la estrategia para de alguna manera hacer que ese niño, o que ese joven en este caso, les pueda gustar, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, el año pasado fuimos a dar una serie de charlas a las escuelas y uno se paraba frente a los niños y ¿qué le iba a decir? No le iba a hablar de Artigas y de la fecha y de la batalla de las piedras, y no, uno tiene que decir, a ver, ¿quién fue a la Rambla, por ejemplo? Bueno, yo fui a la Rambla, ¿saben cuál fue la primera plaza de la Rambla? Entonces vos le decís, la primera plaza de la Rambla fue el Rosedal. Y todos quedan, no, pará, esa que está en el medio. Sí, claro. ¿Y qué monumento hay en el medio de la Plaza del Rosedal? Hay una cosa ahí que parece como una foca, dice uno. Bueno, le digo, pero esas cosas así... yo me subía arriba de ese el fin de semana, dice uno.
el monumento a la madre. Entonces uno le cuenta, ¿es la madre? No, en realidad el que crea el monumento lo crea para que los niños como ustedes puedan subirse arriba, ¿no? Porque ese fue el sentido de crear esa forma media rara, ¿no? Para que los niños fueran y se tiraran arriba del monumento, que sacaran fotos. Es que te llama, ¿viste? Aparte de la formita misma para que ellos se sienten arriba tipo caballito y todo, porque tiene como una ondulación. Ese fue el sentido del arquitecto, ¿no? Del diseñador para hacer el monumento a la madre, porque la madre era eso, era cercanía con los niños. Entonces, fíjense, vos a los niños le entrás por ahí. O por ejemplo, yo qué sé, ¿sabían ustedes que ¿saben quién es el presidente de la República? Sí, bueno, el presidente de la República es la máxima autoridad política del país. ¿Y sabían que solamente una vez en la historia se lo asesinó un presidente de la República en funciones? Y todos quedan, ¡pah! Sí, se le pegó un tiro en medio de la Plaza de Independencia de Montevideo. ¿Y saben que esa persona era de Mercedes? No, sí, claro. ¿Y dónde vivió? ¿Dónde nació? Bueno, nació a media cuadra de la Biblioteca Jiménez. ¿Ustedes sabían eso? No, yo no. Betina, Angie, que va a la facultad, pero quiero mostrar esto. ¿Sabías vos eso? Yo no tengo por qué saberlo porque lo mío yo me dedico a otra cosa, pero ustedes que son... Bueno, yo soy argentina, yo tengo una buena excusa, Marcelo. Bueno, vos zafá también, zafamos un poco entró, pero excusa. Es algo impresionante. Para el conocimiento igual no hay mucha excusa. Para buscar... Uno le tiene que entrar por ahí a la cosa, ¿no? Porque si te tiran el libro adelante, hasta a mí me tiran un libro adelante, un libro grande, gordo, que te da te cosa leerlo, te asusta. Te da sueño ya antes de empezar a leerlo. Entonces uno tiene que entrarle a la gente por el lado de la curiosidad, hablarle con palabras simples. Pasa que uno, bueno, por ejemplo, yo, en secundaria nunca di clase, yo di clase en facultad. Que ahí es otra cosa, y es más complicado porque ahí hay que usar capaz que un lenguaje más técnico, más digamos, más académico. Más académico. ¿No? Porque hay un profesor ahí titular que te está mirando la clase, entonces uno como que tiene que de alguna manera elevar un poquito. Pero cuando uno quiere llegarle a toda la población, porque realmente los círculos académicos son muy chiquitos, o sea, uno hace un artículo académico, por ejemplo, y te lo leen, yo qué sé, 5 o 10 personas, ¿no? Porque es algo tan elitista, digamos, ¿no? Porque o te lo lee un doctor en historia o un magíster. Pero en cambio, cuando uno hace un artículo de prensa, ¿no? Yo escribo en Diario Acción, por ejemplo, y ese artículo de prensa llega a mucha gente, uno tiene que decir, no, yo quiero hacer un artículo con un lenguaje para que la gente pueda entender lo que yo quiero expresar. Entonces, yo creo que escribir en la prensa a mí me sirvió de mucho también para poder expresarme mejor y para poder llegar a la gente con algo tan complejo, ¿no? Como la historia. Y aparte, estamos hablando, por ejemplo, de historias que son muy, capaz que hechos muy particulares y que no tienen tanta incidencia en el hoy, pero por ejemplo cuando uno habla de la historia del pasado reciente, es una historia que todavía está por resolverse, que hay mucha sensibilidad, que hay muchas heridas abiertas porque hay investigaciones en curso, hay factores políticos e ideológicos también en juego. Entonces uno ahí tiene que entrar con otra tesitura y otra tranquilidad. Pero también, o sea, realmente uno trata de compartir la pasión por la historia con las otras personas. Y creo que está bueno. Y muchos me preguntarán, bueno, pero ¿para qué te sirve la historia? Que es la clásica pregunta, ¿no? Porque esa es una pregunta que a veces se hace mucha gente, o ¿para qué sirve tal o tal disciplina que escape de las ramas clásicas como la abogacía o como la medicina? Y uno tiene que enseñar o que transmitir, mejor dicho, la opinión la pueden compartir o no, pero que las ciencias sociales y fundamentalmente la historia sirven para que las generaciones del mañana puedan ser más justas, puedan ser para comprender su pasado, puedan entender y rescatar lo mejor de su legado, puedan generar nuevas cosas en el futuro rescatando el espíritu de los grandes reformadores del pasado. O sea, se trata de eso, ¿no? Entonces, siempre esto en Facultad de Humanidades uno trataba de dejarlo bien en claro, ¿no? Que una cosa es la historia es una ciencia también, pero las ciencias duras, me estoy haciendo referencia, tiene que estar acompañado del factor humano. El factor humano es fundamental y a veces es más importante todavía que el progreso científico, porque la ciencia por ciencia no llega a ningún lado, si no está acompañado del factor humano. Uno puede usar la energía atómica para darle electricidad a mucha gente, o puede hacerla para destruir todo un país. Aparte, fíjate que en el caso, bueno, de lo que estás hablando de las ciencias duras, como por ejemplo lo que nombrabas recién, la electricidad, todo lo que estamos utilizando hoy, también requiere de una historia. ¿Por qué? Porque las personas que van inventando y van creando cosas se están basando en hechos y sucesos que ya pasaron y que otras personas investigaron, entonces como que todos
de una manera o de otra está relacionado un poquito con la historia. Exacto, y si uno lo plasma al hoy, al Uruguay de hoy, a la política de hoy, uno cuando hace poco, por ejemplo, se conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento de Wilson Ferreira Aldunate. Que personalidades como Wilson Ferreira Aldunate, como Líber Seregni, bueno, hoy se conmemora 50 años del nacimiento del Frente Amplio, o como la de José Valle Ordóñez en el Partido Colorado, escapan y van más allá de sus limitaciones partidarias, ¿no? Son héroes como de la nación, ¿no? Héroes del país. Y Wilson Ferreira Aldunate, lo decía en el informativo, ¿no? de CB10, en un determinado momento él hace la famosa CIDE, ¿no? Promueve la CIDE, que es una radiografía del país, una radiografía extrema, un censo. En 1963 no se hacía un censo en el Uruguay desde 1908. Wilson Ferreira Aldunate dice, bueno, hay que estudiar hasta el fondo del Uruguay para saber cuáles son los problemas que tiene y cuáles son las soluciones. Y uno viene hoy y agarra los 8 o 10 tomos de la CIDE y son gigantes. Un gobernante le puede decir, no, a ver, ¿para qué lo vas a leer si eso es un tiempo que ya pasó? Pero rescatar el espíritu de una persona que dijo, bueno, por acá tiene que ir la mano. Y así, no te digo lo mismo, pero rescatar ese espíritu y plasmarlo, con otras dimensiones en la realidad que te toca vivir. Y para eso es la historia, para aprender de las cosas del pasado, pero para plasmarlo en un contexto totalmente nuevo como en el futuro. Es agarrar la inspiración. Sabés, Efraín, que bueno, que cada vez que te escuchamos quedamos de boca abierta, porque la verdad que a todos, tal vez que a vos te pasó de tener esos profesores que te inspiraron, que ahora me vas a contar, bueno, algunos de lo que tuviste que te inspiraron, que vos dijiste, me gusta la historia porque como la cuenta esta persona, me inspira y por ahí voy. Pero he visto videos tuyos, he visto comentarios, estuve haciendo una investigación ahí un poquito profunda de tu libro también. Mirá el libro que me tuve que leer a causa de tu venida, porque yo tengo que interiorizarme un poco también, porque si no quedo regalado con un programa de radio y preguntarle cosas que no sepa. Entonces, que no sepa yo, obviamente, ¿no? Entonces, pero Efraín, sabés que miraba comentarios y decían, si lo hubiese tenido, que te hacían comentarios a vos en video, en publicaciones tuyas y bueno, agradeciendo por en los lugares que ha estado, dando tus discursos, enseñando sobre historia y ponían, si lo hubiese tenido a Efraín de profesor, hubiese sido un apasionado de la historia, o al menos hubiese comprendido más sobre la historia, o capaz que lo hubiesen prestado más atención, pero ¿crees que también incide eso también lo aparte del profesor, de lo que es el profesor cuando uno enseña con pasión, con esa energía? Sí. Y también, yo aclaro también esto, que estoy estudiando también porque quiero ofrecerlo lo mejor a la audiencia, sobre la oratoria. Pasa que a veces, no es que no sepan, saben muchísimo, pero no saben transmitirlo. No tienen esa oratoria, esas palabras, como vos decís, te ajustás a los oyentes, te ajustás, si son niños, te ajustás a los niños, si son académicos, te ajustás a ellos. Y pasa que a veces a los niños se le trata de una manera como que si fueran personas académicas y no. Claro. A los jóvenes que están recién entrando en cierta etapa de querer aprender un montón de cosas, a veces se le trata como niños, o pasa un poco también por ahí, ¿no? Vos tuviste esa persona que vos te inspiró y dijiste, bueno, es por acá. Vos sabés que en realidad, si uno tuvo varios profesores de historia que realmente le llegaron, ¿no? Pero yo creo que también va por donde uno nació, porque mis padres, por ejemplo, siempre se dedicaban al cine. Mis padres son los dueños del cine. Entonces uno se crió ahí en ese ambiente de las películas y entró en este mundo fantástico que es. Yo soy un apasionado del cine, ¿no? Sí, nosotros también. Del séptimo arte, ¿no? Entonces uno entra al cine y bueno, y aprende de muy chico. Uno era chiquito y veía una película de, yo qué sé, de historia, o miraba una película de un drama, o miraba una película romántica, o miraba una película infantil. Entonces creo que eso de alguna manera te abre la cabeza también, ¿no? Te abre la cabeza para poder también incursionar en la lectura, leer libros. Yo creo que hay dos profesores capaz que uno lo marcaron, ¿no? Fue en Montevideo, yo creo que Fernando Aguerre, que fue un profesor de Historia de América que yo tuve, que fue el jefe de la cátedra, luego yo di clases sobre Historia de América, él fue el jefe mío,
es una persona espectacular, porque una persona con un nivel de oratoria también muy grande, una calidad humana excepcional. Y la otra persona fue Daniel Corvo, que presidió el Codicen, incluso wilsonista, fue un discípulo de Pibel Devoto. Realmente, ¿no? Daniel Corvo fue también el tutor de la tesis que yo hice, tesis de licenciatura. Son personas que, por su conocimiento, pero más que nada por la pasión que demostraban a la hora de comunicar, porque uno lo escuchaba, por ejemplo, a Fernando Aguirre, capaz que hablar sobre la historia de América y las invasiones europeas en México y en el Perú, y uno decía, qué impecable, ¿no? Yo ahora entiendo muchas cosas que veo en la tele, que veo en las noticias, claro. Y uno hablaba, por ejemplo, escuchaba a Daniel Corvo hablando sobre el wilsonismo, hablando sobre la época de la dictadura, incluso a mí me despertó en la universidad un amor excepcional por todo lo que fue la parte de la historia del pasado reciente, porque hacíamos unas charlas donde metíamos personas que habían vivido y que habían actuado en ese entonces metíamos a un Richard Reed, a Julio María Sanguinetti, y bueno, junto con profesores de historia, entonces se generaban unos debates, claro, y un intercambio espectacular. Entonces yo creo que esas cosas así uno lo llenan, ¿no? Lo llenan realmente. Luego la tesis mía, cuando llegó, uno hace 4 años, pues tiene que hacer la tesis de licenciatura, de investigación, había que elegir un tema, y hay un siglo que a mí me apasiona, la historia del Uruguay, que es el siglo XIX, que a veces es el siglo que menos se conoce. Porque sí, uno sí sabe de José Valle Ordóñez, sabe capaz que de Luis Alberto Herrera, de la famosa Suiza de América, del Maracanazo, de la dictadura, pero hay factores en el siglo XIX, y la compañera que es argentina acá, justo estuve escribiendo un artículo sobre la guerra de la Triple Alianza, que participó Uruguay, fue la primera vez que Uruguay invadió, la primera y la única vez que Uruguay invadió un país extranjero, lamentablemente al Paraguay. Son eventos del siglo XIX que me incidían a que yo me tenía que decantar por hacer una investigación sobre ese siglo. ¿Y qué tema? Y bueno, y un tema que en la historia siempre está candente, polémico, siempre salen libros de divulgación. Y vos dijiste, quiero vender libros, dijiste vos y lo hiciste. Vos sabés que ahí en realidad era pasar la tesis, nunca pensé que se iba a hacer un libro, ¿no? Además de historiador, soy inteligente. Después me di cuenta, acá capaz que puede haber una beta para hacer un libro, porque está bueno, digo, vamos, y fue la editorial y me la aceptó. Pero fue sobre la historia de la masonería, ¿no? Entre poderoso y plebeyo. Entre poderoso y plebeyo, exactamente, Marcelo. Sabés que lo leíste el libro, ¿viste? Mirá, te voy a ser sincero porque yo soy sincero. Sabés que no lo leí el libro. Estuve investigando sobre las cosas que pusiste en el libro y me convenciste y lo voy a comprar. Está en Mercado Libre, está en Mercado Libre, y la verdad que con la pasión que expresaste en una de las conferencias presentando el libro, la verdad que te deja diciendo, hay cosas que hay que saberlas. Como decía sobre las fechas patrias, en lo que incidió y en lo que no, en las cosas que a veces se dicen pero no hay una fuente, y la verdad que nutrís, creo que a todos a través de un libro, que es importante porque nos haces conocer de la historia de nuestra patria, de nuestro país. Y la historia de la masonería tiene eso, ¿no? De que hay misterio por resolver, tremendo, siempre están en la oscuridad, mucha gente tiene intuición, quiere conocer lo que pasa ahí adentro. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un libro de historia de la masonería. Ahora, uno cuando va a la tesis tiene que hacer todo un estado de la cuestión, de ver qué se ha escrito, en fin. Y me llegó una linda sorpresa cuando empecé a ver que lo que se ha escrito en realidad, y lo hablábamos con Daniel Corvo, que era el tutor de la tesis, que bueno, que no eran investigaciones realmente serias. Sí, no había profundidad. Claro, entonces digo, no vamos a encarar por acá. Y un tema era el tema de la fuente, claro, de cómo acceder a los datos. Bueno, en todo eso, me contacté con el jefe de investigación de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, y lo convencí de que, bueno, esta es una investigación universitaria, y también estaba lo otro, ¿no? Porque imagínate que en el mundo hay como dos, no poderes, pero dos formas ideológicas enfrentadas. Por un lado, la parte laica, en el campo del espíritu, de la religión, estoy hablando, ¿no? Y del creer. Por un lado, la parte laica, ¿no? Representado en la masonería, y por el otro lado la parte digamos religiosa, fundamentalmente católica, y en este país, que es uno de los países más laicos del mundo, el Uruguay, ¿no? Siempre se enfrentaron masonería e iglesia católica. Y yo estaba estudiando justo en una universidad del Opus Dei, que es la secta más conservadora de la iglesia católica. Entonces cuando una se presentaba y decía en la masonería, yo estoy en el Opus Dei, estoy en una universidad que
digo, tiene el sello del Opus Dei, bueno, ahí me salían los ojos así. Era como todo contradictorio también, porque te decían, ¿qué va a sacar? ¿Qué dato va a poner? ¿No? Entonces, bueno, ahí fue todo un proceso, porque al principio me dieron unos datos allí, viendo qué usaba, creo que me probaron también en la confianza, viendo lo que yo publicaba o no. Claro. Y decidí que había que hacer una tarea de investigación sobre los masones del siglo XIX. Y en ese libro, en esa tesis, el elemento más importante que tiene, creo, o a mi entender, es que da a conocer una lista de 850 y pico de masones, ¿no? Con nombre, apellido, a qué se dedicaba, la extracción social que tenía, de dónde venía y el grado masónico que tenía, ¿no? Entonces, y que no hay otro libro que tenga toda esa información. Exactamente, ¿no? Es el primer libro que se hizo, digamos, con dando una información veraz, documentada, con una fuente, digamos, respaldada, con toda la documentación de la cantidad de masones que había, e incluso en Mercedes, ¿no? O sea, yo hice de todo el Uruguay, porque uno dice, no solamente de Montevideo, no, de todo el Uruguay. De todo el Uruguay. Uno sacó toda la cantidad de logias que había, cuándo se crearon, en qué año, cómo se llamaban. Y un poco también nutriendo alrededor, de un poco hablaste del primer masón que llegó a Chile. Exactamente, uno también hizo toda una previa y unos antecedentes, cómo llega la masonería a América, pero realmente fue increíble. Y después uno empezó a escribir, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estaba haciendo la tesis, uno de esa tesis saca 3, 4, 5 artículos académicos para publicar en alguna revista científica de afuera. Claro. Y mandé a la REMLAC, la REMLAC es un centro de investigación de la historia de la masonería, que es el más grande de América, que está, tiene una sede ahí en Costa Rica, también en Estados Unidos, y afortunadamente después como de 3-4 meses que me lo revisaron, me sacaron la coma va mal, el tilde está malo, no sé, usaba otra expresión, millones de cosas, 4 meses para que se publicara el artículo, y se pudo publicar, ¿no? Entonces, son esas cosas que uno trata de brindar a la gente la mayor cantidad de información sobre una institución que hasta el día de hoy, ¿no?, permanece oculta. Yo le quiero contar a la audiencia que es un libro impresionante, pero lo que quiero rescatar es a la edad que lo hiciste. ¿Cuántos años tenía? 23. 23 años tenía. 23, en el 2017, 23 años. A ver, ¿qué estábamos haciendo nosotros a los 23? Yo a los 23, no me acuerdo. Bueno, no fue hace mucho. El muchacho, porque le tengo que decir, le tengo que decir, por la edad que tiene, el muchacho te estaba haciendo un libro, tomá pavo, reconocido a nivel nacional. Y bueno, afuera también, pero digo, hablando de la historia del Uruguay. Pero Efraín, ¿sabés que más allá de todo, que creo que nos das cátedra de todo esto, nosotros queremos presionarte un poco con las preguntas, porque acá es la parte seria del programa. Es un programa, una de yo, de entretenimiento, pero... Es la parte que todos los invitados le tienen miedo. Sí. A partir de hoy. A partir de hoy, sí, tiemblan. Ahora tengo ya agendado un montón de entrevistas que le vamos a estar haciendo por online, por Zoom, y capaz que escuchan esto y me las rechazan ahora. Pero ya están agendados, así que hasta mañana. Hay algunos que sí bajaron recitales porque van a estar en el programa, otros, nada, es broma. Es broma, no se asusten. Efraín, esto la dejo a ella porque cualquier cosa es ella la culpable. Cualquier cosa me deja a mí, me deja en banda. ¿Qué cosa? Bueno, acá, Efraín, vas a tener que responder solamente con estas palabras. Bueno, podés acotar algo, pero tenés que responder con siempre, nunca o a veces. Son 10 preguntas. 10 preguntas. Arrancamos. ¿Sos, Efraín, de pedirle a los colegas notas o grabaciones de conferencias cuando no podés ir? ¿Nunca, a veces o siempre? A veces. A veces. Más tirando a nunca. Pero a veces, porque yo recuerdo una vez, ¿te acordás? Yo estaba en Difusora Soriano. Recuerdo, sí, exacto. Yo dije, esta va a ser la primera que le voy a hacer, voy a probarlo, Efraín, la sinceridad. Menos mal que respondiste sinceramente porque te prendíamos fuego, Efraín. Acá, esto es así, Efraín. Es así. Sinceramente, es verdad, a veces tirando a nunca, porque también uno tiene que respetar el laburo de la otra persona, entonces uno trata de ir al lugar que puede ir. Sí, claro. ¿no? Pero viste que entre colegas igual nos damos una mano, siempre, porque yo te puedo pasar algo a vos o me lo pasas a mí y así. Obvio. Muy bien, vamos con la segunda, Efraín. Hasta ahora va bien. Hasta ahora va bien. Va zafando. Porque tenemos datos de todo acá. Sí, acá sí. Bueno, en la escuela o liceo, ¿te copiaste alguna vez en historia? No.
Nunca, a veces o siempre, Efraín Cano. Justo en esa materia. Justo en esa materia. En esa materia no. Justo en esa no. En esa te gustaba. En esa no, pero en otras, bueno, a veces nos jugamos. No. ¿En cuál? Mirá, ¿Que te acordé? Mira, biología, por ejemplo, a mí no me gustaba mucho y me dificultaba un poco. Biología. Ahí sí, ahí como que a veces jugábamos con la barra y a hacer alguna cosita. Me escribía en el pupitre. Bueno, otra, a ver. ¿Sos de mirarte al espejo antes de arrancar un programa? No. De aprontarte, así estar un tiempo. No. Van a pensar que soy desprolijo, pero no me fijo en el espejo. Nunca, entonces. Nunca. Antes de empezar el programa, nunca. Muy bien, antes no. A ver, ¿sos de escuchar audios de más de 1 minuto? Nunca, a veces, o sí, los escuchas todos. Sí, no los vas adelantando. Los escucho, sí, porque uno, por lo menos ahora que uno está en la función pública, en la administración, tiene que tener por supuesto siempre, tener una empatía con todo, y si uno te graba un audio de 10 minutos, bueno, tenemos que escuchar. Los escuchás a los 10 minutos. Lo escuchás, pero le decís la próxima, le bajé un cacho. Bajale un cambio más. Vamos a presionarlo a Marcelo. ¿Usted, Marcelo, escucha audio de más de 1 minuto? Yo te dije que voy a ser sincero en todo. No, a veces no. Si es muy largo, lo adelanto, sí. Pero cuando ya hay mucha confianza. Claro, depende de quién. Que yo ya le conozco todo, que me va a repetir lo mismo. Claro, sí, depende de quién. Depende, si no. Si Efraín me manda un audio de muchos minutos, lo escucho apasionado porque te entretiene, ¿viste? Te aprende. Claro. A ver, vamos con la quinta, ya vamos por la mitad, Efraín, no transpires más. Bien. De chico, ¿hacías enojar mucho a tu abuela? Sí, hasta ahora. ¿Nunca, a veces o siempre? Siempre, hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Muy bien, ¿sabés por qué? Sí, lo tenemos acá. Porque Carolina Cano, quien te mandó muchos saludos, nos decía lo siguiente, escuchá. Recuerdo de él con la abuela, con Bocha, haciendo mandados, yendo para el almacén de ahí del barrio, de un señor que se llamaba Burgos, de apellido. Bocha siempre con él de la mano para todos lados. Efraín era como muy hiperactivo, como muy muy efervescente, siempre andaba, y Bocha siempre le decía, Efraín, por favor, vení para acá. Así que bueno, pero lo asumió, dijo que sí que era cierto, pobre abuela. Pobre abuela, déjame mandar un saludo a Carolina, bueno, un abrazo, un fuerte abrazo, y a la abuela que seguramente está escuchando. La abuela es la que más sigue todo y la que siempre ha estado en todos los momentos de la vida. Así que bueno, un fuerte abrazo y mi abuelo también, por supuesto. Un saludo para todos ellos entonces. A ver esta, un poquito más comprometedora. Efraín, ¿cruzás la calle disimuladamente para evitar saludar a alguien? Nunca, a veces o siempre. Viste que así. A veces. No nos va a decir a quién, obviamente. Como todo, uno tiene como, bueno, como dice Marcelo, ¿no? Hay a veces una persona que medio insoportable, dice, bueno, está bien aquel, vamos a cruzar para otro lado. Lo bueno es que es sincero. Es sincero, ¿viste que hay que ser sincero. Es que después de la primera pregunta que teníamos todo corroborado, no sé si se va a animar a mentirnos. Seguro podemos tener datos acá, ¿no? Yo creo que a todos les pasa, ¿no? A todos les pasa. A todos. Es como, es el ser humano, ¿no? El ser humano es así, ¿no? Es así. ¿Cantar mientras te bañás? No. Nunca, a veces o siempre. Nunca. Vos sabés. Pero con esa voz tenés que cantar en algún momento. No, cuando me baño no. Muy bien. Aparte, como estoy en el cuarto, como no sé, estoy jugando a la PlayStation, o estoy con un amigo, o estoy con mi compañera, sí. Muy bien. ¿Sos de ponerle dulce de leche a las tortas fritas? No, yo nunca. No, torta frita sin dulce de leche. Es un crimen. Qué bárbaro. ¿Qué opina la gente del otro lado? ¿Es un crimen o no es un crimen ponerle dulce de leche a la torta? No. Efraín Cano dice que es un crimen. Por favor, gente. ¿Qué están haciendo con la torta frita? Y dulce membrillo ni que te cuento. No, eso menos. Sí, yo prefiero el dulce de leche. A mí me encanta con dulce de leche, a mí me encanta. A ver, otra, la 9. Ya estamos ahí. A ver. ¿Practicás lo que vas a decir en una entrevista? ¿Vas con algo pensado así? No, ¿nunca? No. Vos sabés que no. O sea que vine acá, si Marcelo me pregunta algo que no sé, decir no sé. Porque uno creo que tiene que como ir abierto a lo que pueda decir, abierto a las preguntas, y tiene que como someterse de alguna manera al escrutinio del entrevistador. Va por ahí. Qué ética, me encanta. No, porque uno aprende, ¿no? Claro, y por supuesto, Marcelo. Uno aprende.
La última. Antes de comenzar una transmisión, en un programa, lo que sea, ¿sos de esperar a lo último para buscar el agua? Mirá que tenemos datos, tenés cuidado. No tomo agua. ¿Y para los demás? ¿Seguro? ¿Estás seguro vos? ¿Nunca? ¿A veces o siempre? Y a veces, sí, a veces puede ser duda. así que no, puede ser así que traiga el agua ahí cuando me haya olvidado, pero vos sabés que no tomo agua en la transmisión, es algo que no... Mirá. O en el programa mío a veces se me va un poco la mano y empiezo el programa porque vengo tan apurado, salgo el informativo, y nada, muchachos, siéntense ahí, arranquemos, tomen agua en el corte, ya está. Ya está, mirá. Laura Viera. Ah, bueno. Laura Viera, que está escuchando, por cierto, nos comentó en interno, ella dice que siempre, antes de empezar la transmisión, dice que corres en busca de las copas para el agua. Y Laura, bueno, ya aprovechamos a decirte que te dejó muchos saludos, bueno, y deseo de éxitos, y comentó también que te admira mucho. Eso, bueno, un saludo a Laura y a toda la familia Viera, que le aprecio mucho, a Cirano, a Pitufo. Bueno, un saludo fuerte. No, pero cuando tengo invitados, sí, cuando tengo invitados corro a buscar las copas, bueno, no tienen que estar ahí con los invitados, ponerle agua, como Marcelo acá me puso agua a mí, pero cuando estamos ahí entre compañeros, no, muchachos, siéntense, vamos a trabajar un poco y después tomar agua. O sea que es peor, a los compañeros los deja tirados así, o sea, qué lindo ser compañero de Efraín Cano, ¿eh? Lo que pasa es que a veces los tiempos apremian. Aparte, mientras voy a buscar el agua para la copa y todo yo sentadito ahí, no, venga muchachos, vamos a ayudar un poco, ¿no? Vos sabés que, bueno, Laura te dejó muchos saludos y dice que Laura, cada vez que narrás algo, dice, haces que la historia le encante a cualquiera. Dice, y también, bueno, dijo que su padre trabajó contigo también de panelista. Sí, Cirano, espectacular, y estamos esperando que vuelva. Ahora cuando pase la pandemia, seguramente Cirano vuelva al panel de Políticamente. Muy bien, Efraín. Y alguien que te dejó también muchos saludos fue Nicolás Carvalho también, que dice, bueno, reconocer que sos una gran persona y un profesional con mucho futuro, Efraín. Qué grande, Nico. Bueno, Nico, una persona, un amigo que aprecio mucho. Nico, a Rosana, un fuerte abrazo para ellos. Imponente. Dice Lorena Rey que es lo más ponerle dulce de leche a las tortas fritas y que es un lujo escucharlo a Efraín. La verdad que sí, la verdad que escucharlo a Efraín. Bueno, gracias, un abrazo. No, vos sabés que a mí las tortas por lo general me gusta con dulce de leche, con membrillo, pero lo que pasa es que soy medio vago en ese sentido. ¿Por qué? Y porque andarle poniendo dulce de leche, y si estás con el mate, viste que te ensuciás ya con el dulce de leche. Sí. Vos sos más cómodo y le pedís a Angie que le ponga dulce de leche. Así nomás, sí. Bueno. Sí, como bien ahí la torta frita. Pero sí, si me dan la torta, me invitan, vos me invitás a comer torta frita con dulce de leche, obvio que vamos a comer. No, pero ahora que ya sé eso, no vamos a decir que no. Ya en los últimos minutos finales del programa, que vamos a hacer el sorteo, quería, que nos contara Efraín, que una de las tantas cosas que se conmemoran hoy, pero es algo muy importante, que es a nivel nacional, que en todo lo uruguayo, independiente más allá de su partido, de su color, es algo que se conmemora y que nos contés un poquito de eso. Y mirá que me tuve que leer un libro de uno de los fundadores de esto, de esta negociación, de este tratado. Exactamente, Luis Alberto Lacalle Herrera. Marcelo, se conmemoran en estos momentos, en el día de hoy, 30 años de lo que es la ratificación del Tratado de Mercosur, 1991. Primero, antes que hablar de Mercosur, hay que ubicarse en el tiempo en el que uno está, ¿no? Está hablando, saliendo de la Guerra Fría, ¿no? De lo que fue la Guerra Fría, año 1991, luego del 1989, lo que fue la caída del muro de Berlín, en el 91 cae la Unión Soviética. Fukuyama decía el capitalismo ya ganó la historia es ganada por el capitalismo, decía Fukuyama, un americano que era de nacionalidad japonés también, y que había hecho una investigación acerca del destino y del futuro de la humanidad. Él decía, con el final de la Guerra Fría ganó el capitalismo, ganó Estados Unidos. Y en ese mundo también, que se alejaba de esas rispideces entre los países que habían generado durante la lucha entre el comunismo y el capitalismo, América Latina, que había sangrado y mucho, después de todos los periodos dictatoriales, nuestro país, que había salido en el 85, Argentina, Brasil, que habían tenido también procesos dictatoriales muy, pero muy fuertes. Se necesitaba empezar a tejer uniones entre los países con un fuerte vínculo en lo comercial. Pasaban dos cosas, y hay una
que todavía continúa vigente hasta ahora y que nos va a regir, y es muy importante mencionarlo y que todos los docentes la tengan en cuenta. En primer lugar, Marcelo, lo que pasa es que lo que decía Alberto Metol Ferré, un pensador y filósofo católico que falleció hace pocos años del Uruguay, que decía: el mundo del mañana, el mundo del hoy y del mañana va a ser organizado de acuerdo a los estados continentales. ¿Qué son los estados continentales? Alberto Metol Ferré decía: en el mañana ya no van a existir los países y las luchas nacionalistas que existían capaz en el siglo XX o en el siglo XIX, de un Uruguay defendiendo sus intereses contra la Argentina, o un Brasil defendiendo sus intereses contra la Argentina, o una España contra Portugal, etcétera, etcétera. No, se va a dirimir las luchas en base a estados continentales, es decir, estados que se van a nuclear y se van a organizar unos con otros para luchar sus intereses contra otros estados continentales. Entonces, ahí está la esencia de la creación del Mercosur y la esencia de la creación de otras organizaciones, digamos, que conformadas por otros países, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea, que hace poco salió Gran Bretaña con el famoso Brexit, que hoy en día es Francia y Alemania y alrededor todo el resto de los demás países. La Unión Europea, el Mercosur, la UNASUR, la Organización de Tratado Atlántico Norte, la OTAN. O sea, son estados gigantes, ¿tá?, conformados por otros estados chiquitos. ¿Y por qué son estados continentales? Porque esos países tienen un programa y de ese programa no se apartan. Es decir, la OTAN tiene un programa. Es decir, hay que hacer esto, y no hay que hacer esto y esto. Entonces, todos los de los países que lo conforman, lo siguen. Claro, entonces pasa a ser como un estado de una misma voluntad, un estado conformado por otros estados que siguen una misma voluntad. Alberto Metol Ferré decía, el mundo del mañana van a ser estados continentales los que van a llevar a cabo los conflictos, lamentablemente las guerras, y ahora es mucho más. Cuando un país entra, pasó con Ucrania, por ejemplo, hace pocos años, Ucrania y la base de Sebastopol, ahí que Rusia quería conservar su base en Sebastopol, Ucrania le dijo que eso era ilegal, y así se movió toda la OTAN, porque Ucrania está en proceso de ingresar a la OTAN. Entonces se movió todo el bloque, es decir, se movió Francia, Alemania, Estados Unidos, para defender algo tan minúsculo como la base de Sebastopol, ¿no? O sea, él decía, hay que prestar atención y Uruguay siempre históricamente lo fue, pero ahora mucho más tiene que crear estados continentales, porque solo no puede. Y ningún país puede solo, ni siquiera Estados Unidos solo no va a poder. Ni Rusia sola, ni China sola, aunque uno pueda decir, mira la cantidad de chinos que hay, o el poderío económico que tienen, o los ejércitos que tienen. No, hay que crear estados continentales. Un país como Uruguay, que es chiquito, que tiene capacidades limitadas, tiene que crear alianzas. Inevitablemente tiene que crear alianzas, por más que renuncie, porque esto está lo otro, ¿no? Porque también están los discursos nacionalistas, ¿no? De que no hay que hacer acá porque Uruguay es grande, y por supuesto, uno es uruguayo y quiere lo mejor para su gente y quiere lo mejor para la comunidad. Pero uno tampoco es un loco, uno tiene que aliarse con otros socios, capaz que a veces más poderosos, ¿tá?, para tratar de buscar alianzas económicas, comerciales, políticas, sociales, que le permitan crecer, porque solo si no es una isla del mundo, y el mundo no va por eso, el mundo va por la globalización y por los estados continentales. Que era un poco lo que se le cuestionaba al presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, por el discurso que había hecho él, y había una controversia ahí con Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Lo vi en Infobae cuando entré hoy a la computadora, y había así, no me interiorizé mucho sobre cómo había sido la controversia y quién había dicho qué, pero vi ahí que en Infobae decía un titular de la fundación del Mercosur hay esa lucha, esas negociaciones, esos tratados. Y el tema es porque vamos ya metiéndonos en lo que es el Mercosur. Bueno, hablé de las dos cosas, ¿no? Los estados continentales, y la otra fundamentalmente es ver lo que está pasando con China y la intromisión de China en América Latina y también en nuestro país, pero quizás eso lo estamos para otra, Marcel. Pero el Mercosur tiene un problema que quizá lo tengan otras organizaciones también políticas mundiales, que es que en el Mercosur tenés grandes países y países chicos. Entonces, en esas alianzas comerciales, en esas búsquedas de facilitación de aranceles, de impuestos, de mayor vinculación, de mayor ida y vuelta, más transparente entre los países, y bueno, a veces se vuelve un poco difícil, porque mientras Brasil tiene miles y millones de cabezas de ganado, y uno tiene, 3 millones de cabezas de ganado, tiene más vacas que población, está, pero yo qué sé, Brasil debe tener, 30, 40, 50 millones de cabezas de ganado. Entonces, nuclear eso
nuclear eso con otro país más chico, y es complicado, y es difícil. Es lo que tiene a veces el Mercosur. Y otro tema que no hay que obviar es que hay que definir los tratados y hay que definir los conglomerados políticos, me refiero a estados, lo que son. Si son alianzas políticas o son alianzas económicas. Y el Mercosur, como su palabra lo dice, Mercado Común del Sur, es una alianza económica y siempre procuró que sea una alianza económica, ¿no? Entonces, comercial. Entonces, por ese lado de la fase, más allá de que después se lo engalanen con discursos de que hay que procurar la unificación de América Latina, que es muy complicado, que es muy difícil, lo que no se puede hacer nunca en una organización de tipo económica es mezclar lo ideológico-político. Porque cuando se mezcla lo ideológico-político, y por supuesto, el que pertenece a un partido de izquierda, y va a estar con el otro país que tenga un partido de izquierda. Cuando uno pertenece a un partido liberal de derecha, o liberal solo, uno va a procurar llevarse mejor, ¿no? Obviamente, por cuestiones ideológicas, con aquel país que... Bien, el tema es cuando eso se transfiere a la parte económica comercial. La economía y los números no entienden ni de derecha, ni de izquierda, ni de partido. Los números son números, son fríos, y hay que comer, y la comida no tiene sector político, sí, ¿no? Así de fácil. La vaca no sabe si uno es blanco, colorado, del Frente Amplio, no le importa, ¿no? Entonces ahí está, creo que la mayor falla que ha tenido el Mercosur en estos 30 años, que ha sido esa, ¿no? Que ha sido mezclar, capaz, cuestiones ideológicas, ¿no? Y transformar el Mercosur en una batalla campal entre la lucha ideológica entre la izquierda y la derecha, que en este continente realmente esa lucha ha sido muy trágica, ¿no? Mezclar y desvirtuar lo que inicialmente fue. Impresionante, la verdad por que ahí, ¿no? Dan ganas de quedarse, Marcelo. Sí, pero se nos fue el programa, pero con esta enseñanza ya le decimos a la audiencia que era que se conmemoraba hoy 30 años del Mercosur. Así que le agradecemos a todos, gracias Melody por haber compartido con nosotros este programa. Gracias Marcelo siempre. Y a toda la audiencia, como siempre del otro lado, a Betina, a Angie, obviamente a Efraín Cano por estar aquí con nosotros. Y bueno, en algún momento te vamos a tener de vuelta. Por supuesto, llámenme, yo estoy a las órdenes, muchas gracias por la invitación, la pasé recontra bien, un programa espectacular. Muchas gracias. Y un saludo a toda la gente. Y a Claudia que ganó el sorteo, ¿no? Y a Claudia que ganó el sorteo. Impresionante. Gracias a todos, nos reencontraremos, si Dios quiere, el próximo viernes a partir de las 21:30. Chau, chau. Los viernes a la noche ya tienes tu cita en Directo con Marcelo.